Pequeño César, capítulo 5. Ereshkigal, la reina del inframundo, parte 4. Baltasar me encontró conmocionado y me preguntó si había consumido opio. Le dije que sí, pero no tanto como él creía. De todas formas me llevó a la tienda y me cuidó, como se hace con los que han abusado de los encantos de la amapola. Al otro día, mientras avanzábamos, le conté acerca de mi visión. Me dijo que el ser que yo había visto era Ereshkigal. No quise decirle lo que la diosa me había pedido. No quería arriesgarme a que Baltasar considerara la idea de realizar un sacrificio a la dama nocturna para apaciguarla. ¿Cómo sabes que se trata de esa diosa?, le pregunté. Porque según lo que me contó, ella decía ser la hermana mayor de Ishtar. Además, usted me dijo que las puntas de sus alas apuntaban hacia abajo. Eso quiere decir que no es un ser celestial, sino del inframundo. Yo aún me encontraba muy perturbado, ya que había sido una experiencia muy nítida. Le pedí a Baltasar que me contara más acerca de esta diosa. Quiero tratar de entenderla para saber cuáles son sus intenciones, ya que creo que me viene siguiendo desde hace algún tiempo. La primera vez la divisé en el cementerio de Galilea, la segunda vez en sueños, la misma noche que tú llegaste con la caravana, y ahora se me presenta de esta manera. Vamos, Baltasar, cuéntame de ella. Baltasar cerró sus ojos y levantó su cabeza, en un claro gesto de estar esforzándose por recordar. Ereshkigal fue arrastrada al inframundo por una gran serpiente dragón, condenada a gobernar y custodiar el alma de todos los muertos. ¿Y cuál fue su falta para tener que cumplir tal castigo? Lo desconozco, señor, pero tiempo después, todos los dioses del cielo se prepararon para tener una cena tradicional que celebran juntos cada cierto tiempo. Ereshkigal, incapaz de asistir por no poder abandonar el inframundo, envió a un representante. Cuando éste entró al salón donde se reunían, todos de inmediato se pusieron en pie, a todos menos Nergal, hijo de Enlil. El mensajero de Ereshkigal, al ver esto, fingió estar muy ofendido y se retiró de la sala diciendo que su señora le informaría a su padre Anu, rey de los dioses, la respuesta a tal desaire. Obviamente todo era un ardid, ya que Ereshkigal conocía perfectamente el temperamento de Nergal, dios de la guerra y la podredumbre. Sola y exiliada en sus oscuros reinos, quería un compañero. Ansiaba con desesperación compañía masculina, pero no quería compartir sus dominios con nadie. Así es que el pobre desdichado que cumpliera con sus deberes en el lecho de la reina sería sacrificado después de haber consumado su tarea. El infeliz en este caso sería Nergal. Ereshkigal lo conocía porque éste fue concebido y parido en el inframundo. Esto ocurrió cuando su padre, Enlil, fue condenado a pasar un tiempo allí. Entonces su esposa fue a visitarlo y éste no resistió la tentación de disfrazarse como celador del abismo para engañarla. De esta manera la chantajeó, obligándola a estar con él si es que quería ver a Enlil. Fue entonces que Nergal fue concebido. Después de la cena divina, Ereshkigal amenazó a su padre Anu, diciendo que si no enviaba a Nergal a disculparse, ella liberaría tantas almas del inframundo que éstas superarían en número a los vivos. Nergal, confiado en que podía cuidarse solo de una mujer, accedió a ir voluntariamente. La diosa Ea le advirtió que no comiera ni bebiera nada que la reina le ofreciera y, sobre todo, que no sucumbiera a las tentaciones sexuales de ella. Nergal descendió entonces al abismo, cruzó sus 7 portales y llegó hasta el gran salón del palacio de la señora Oscura. Pese a que había una mesa servida con aromáticos vinos y deliciosos platos, no comió ni bebió nada, tal como se lo habían dicho. El problema para él fue cuando la diosa se presentó. Venía con su cabello y su cuerpo mojado, después de haber tomado un baño. Por si fuera poco, cubría sus voluptuosas formas tan solo con una tela negra transparente que se le ajustaba a su cuerpo producto de la humedad de este. La diosa avanzó hacia él, moviendo cadenciosamente sus anchas caderas. Todo en ella era sexualidad femenina pura. Todo lo que hace que los hombres pierdan la compostura y se comporten como animales, ella lo tiene. La diosa avanzó hasta su sobrino, parándose justo frente a él. Casi lo rozaba con su cuerpo. Nergal podía sentir los vapores que provenían del calor de ella. La diva, en cambio, percibía la dureza y rigidez de los músculos del dios guerrero. Antes que se saludaran, Nergal, sin poder contenerse más,
La tomó del pelo y la lanzó al suelo para doblegarla y someterla a su antojo. Pero Ereshkigal, lejos de ser una gacela temerosa, se incorporó de inmediato para devolver la humillación. Así, poco a poco, entre golpes, mordiscos, arañazos e insultos, la pasión entre los dos creció y lo que en un principio fue violencia, se transformó en la más ardiente perversión. 6 días estuvo la pareja amándose despiadadamente. Luego de estos, Ereshkigal se durmió y Nergal aprovechó el descuido. Engañó al celador del abismo y volvió al cielo. Cuando la dama de los muertos despertó y se dio cuenta del engaño, aulló de rabia, baladró y maldijo por días. Los lamentos de su despecho llegaban hasta el cielo, provocando miradas de desaprobación de parte de todos hacia Nergal, quien no soportó más y lleno de ira bajó hasta el abismo. Esta vez ni siquiera respetó a sus guardias y uno a uno fue destruyendo los 7 portales. Llegó hasta el salón de la señora, quien lo esperaba sonriendo victoriosa. Esto terminó por provocar toda la furia del belicoso dios, y tal como antes, la tomó del pelo y la arrastró fuera de su trono. Su intención esta vez era decapitarla. Ereshkigal entonces le gritó que lo amaba, le confesó su amor justo cuando ésta alzaba su espada, y como el deseo de Nergal por su tía era insoportable y desmedido, su brazo en alto se detuvo de inmediato, soltó la espada que iba a usar y convirtió su golpe mortal en un abrazo que lo transformó de inmediato en el rey concubino de Ereshkigal, la única señora del mundo de los muertos. Lo que Baltasar me contaba no me tranquilizaba. La idea de tener un ser del inframundo como Ereshkigal interesado en mí me perturbaba. Baltasar, al verme preocupado, me dijo en un tono burlón: ¿Qué ocurre, señor? ¿Le preocupa la propuesta de la señora? ¿Ahora que sabe que ella tiene predilección por los príncipes jóvenes? Cállate, no te burles, esto es algo serio. Debes tener cuidado con lo que dices, y con un gesto le indiqué la presencia de Idir, que guiaba indiferente las riendas de mi camello. No se preocupe por él, dijo Baltasar. Además, solo quiero colocar un poco de humor a esto que lo tiene tan preocupado. Tú tienes menos humor que un hipopótamo en celo. Baltasar rió y luego continuó burlándose de mis miedos. La próxima vez que la señora se le presente, usted debería pensar en aceptar su propuesta. Creo que usted la haría muy feliz. Además, por lo que he visto, usted también tiene preferencias por las mujeres algo mayores. Lancé una mirada de odio hacia Baltasar. Obviamente se estaba refiriendo a Mariam. La ira me hizo arder la sangre. Levanté mi brazo y busqué algo para golpearlo, pero no encontré nada. No se te ocurra volver a insinuar algo así, le dije con toda la ira que pude. Baltasar cambió su expresión y se puso muy serio. Lo sabía, dijo. Obviamente Baltasar solo me había provocado para sacarme esa información. Déjeme decirle, señor, que debe tratar de esconder esos sentimientos de mejor manera. Si yo logré exasperarlo tan fácilmente, imagine lo dañino que esto sería frente a gente inadecuada. Sería peligroso no solo para usted, sino también para la señora. Baltasar tenía razón, pero no se lo quería demostrar. Estaba a punto de increparlo cuando éste dijo: además, recuerde, señor, no crea nunca en la cojera de un perro, y menos en el llanto de una mujer. Cuando dijo esto, no me contuve más, y le arrebaté las riendas a Idir para golpear a mi insolente compañero. Idir estaba totalmente sorprendido, sus ojos y su boca se abrieron sin comprender lo que sucedía. Baltasar tenía razón, el muchacho no prestaba atención a lo que hablábamos. Traté de golpear a Baltasar, pero las riendas no eran lo suficientemente largas para ello. Entonces bajé de mi camello para lastimarlo con mis propias manos. Detrás de nosotros la caravana comenzaba a detenerse y la gente nos miraba asombrados sin saber lo que ocurría. Baltasar me pidió que me calmara, que ya era suficiente. Entonces no solo los que iban detrás de nosotros pararon, también lo hicieron los que estaban delante. El rostro de Idir reflejaba una tremenda angustia. Recordé que cuando la caravana se detuvo por primera vez fue por mi culpa, pero fue Idir quien cargó con las consecuencias. Este me miraba con rostro suplicante, obviamente para que yo montara nuevamente mi camello antes que Jailal se percatara de lo que ocurría. Miré a Baltasar con odio y le dije: ajustaremos cuentas más tarde, y le hice un gesto a Idir para que me ayudara a subir. Este lo hizo rápidamente, le devolví las riendas y reanudamos la marcha antes de que el asunto pasara a mayores. Avanzamos en silencio y dejamos atrás las piedras negras y los últimos vestigios de lava antigua para dar paso a una zona más despejada y con algo de hierba baja. Pero antes de abandonar el reino del volcán Az-Safa, nos topamos con algo asombroso. Cruzamos por un sector de grandes montículos y cráteres. Estos se produjeron por el impacto de grandes rocas expulsadas por el volcán.
la última vez que éste hizo erupción, claro. Me vuelve a impresionar la fuerza de este monte. Es impensable el poder que debe haber tenido para arrojar rocas tan grandes capaces de crear estos inmensos montículos y cráteres, además a una distancia tan lejana, considerando que estamos a más de 3 días de viaje del volcán. El cráter mayor es tan grande que contiene una lagunilla en su interior, pero su agua es pútrida y verdosa y no se puede consumir. Baltasar retomó la segunda parte de la leyenda de Ereshkigal. No lo interrumpí, pero tampoco lo miraba. Aún estaba enojado con él, pero al mismo tiempo quería escuchar la historia. Con el tiempo, Ereshkigal quedó preñada de Nergal, pero este murió el mismo día que ella comenzó con sus labores de parto. Frustrada y dolida, la reina de las tumbas lloraba y gritaba al cielo, culpando al resto de los dioses por su mala fortuna. Aún así, ninguno de ellos acudió en su ayuda para darle consuelo y sosiego, ya que hasta el más grande del cielo teme de ella. Solo su hermana Ishtar, en su infinita compasión, producto de su corazón hecho solo de amor, se arriesgó a ir a verla. Pero antes de partir, Ishtar advirtió a su mozo que si ella no volvía en un plazo de 3 días, informara de su desgracia a los dioses para que ellos la rescataran. La reina del sol naciente descendió entonces hasta el abismo de donde nadie regresa, el mundo de los ciegos en la oscuridad, el hogar de los terribles, los que están muertos pero soñando, la gran caverna creada por el gusano que roe. Hasta allí Ishtar descendió y exigió a sus porteros, Gansir y Neti, la entrada. Ellos se la negaron y ésta amenazó con romper los 7 pórticos y dejar que los muertos se levanten si seguían impidiéndoselo. Neti corrió donde su señor y le informó lo que ocurría. Ereshkigal le dijo que dejara entrar a su hermana, pero que a medida que cruzara cada uno de los 7 portales, la fuera despojando de todas las joyas de protección que ésta llevaba. Así se hizo, e Ishtar accedió a la petición, así que dejó en prenda una de sus joyas en cada uno de los 7 pórticos del inframundo. En el primero, su corona. En el segundo, su vara de poder de lapislázuli. En el tercero, las joyas de su cuello. En el cuarto, su pectoral. En el quinto, su cinturón. En el sexto, las joyas de su muñeca y sus tobillos. En el séptimo, su traje transparente con diamantes bordados. Y así, desnuda y despojada de sus joyas, Ishtar ingresó al salón del abismo para consolar a su hermana. Ereshkigal, al ver a Ishtar, despojada de toda protección, ordenó a los 7 jueces del abismo, los Anunnaki, para que la asesinaran. Estos obedecieron y desmembraron a Ishtar, le arrancaron los ojos y las orejas y la clavaron de un gancho, colgándola de la pared para que así estuviera hasta que su cuerpo se pudriera. Ninchubur, el mozo de Ishtar, al ver que su señora no volvía del inframundo, visitó a todos los dioses mayores para pedir su ayuda como su ama se lo había dicho. Uno a uno los dioses le negaron el auxilio. Solo Enki respondió al llamado, juntó viento y greda y creó 2 seres para que le dieran la comida y el agua de la vida a Ishtar. Así fue como los seres descendieron a la oscuridad y penetraron sigilosos al reino de Ereshkigal. Encontraron a Ishtar y 60 veces le dieron de comer y beber el agua y la comida de la vida, y ésta revivió. Ereshkigal gritó al darse cuenta de lo ocurrido y trató de detener a la diosa madre de las prostitutas, pero los seres creados por Enki la defendieron en su huida. Uno a uno Ishtar cruzó de vuelta los 7 pórticos y en cada uno recuperó sus joyas sagradas, que son las mismas joyas que tiene el hombre en su interior para su protección. Ese es el significado de este cuento. Los seres del inframundo nos quieren despojar de nuestras joyas divinas, pero nosotros debemos mantenerlas para nuestro bienestar y equilibrio, ya que estas son las joyas del amor. Antes de que Ishtar pudiera escapar, Ereshkigal maldijo a Inanna, obligando a su esposo Dumuzi, el pastor, a yacer 6 meses del año con ella. En un principio, la maldición había sido por el año corrido, pero la intervención de la diosa Inanna logró que la pena se rebajara a 6 meses. Así, Dumuzi quedó condenado a vivir la mitad del año en el cielo con su esposa y la otra mitad con su cuñada en el abismo infinito. Y por si estuviera pensando que esto es placentero para Dumuzi, no se engañe, ya que éste ama profundamente a Ishtar. Prueba de ello es la larga disputa que tuvo con Enkidu, el agricultor, por obtener la mano de su amada. Ambos presentaron sus mejores regalos y ofrendas a la diosa, pero ésta prefirió al pastor Dumuzi. Enkidu, ofendido, luchó con este, pero fue vencido. Finalmente, Enkidu aceptó su derrota y regaló productos agrícolas a la pareja para su futuro.
Esta historia tiene variantes en otros pueblos, pero esta es la que nos interesa por su cercanía con el Ereshkigal. Como sea, esto es lo que sé de Ishtar y su macabra hermana. Yo seguía fingiendo que no prestaba atención. Aún así, Baltasar habló con confianza. No se siga atormentando por su visión, señor. Ninguna diosa oscura vendrá por usted para reemplazar a Dumuzi por 6 meses. Las historias de estos antiguos dioses no son solo cuentos creados para representar y dar sentido a asuntos de la vida y la muerte. Verá, en la primera historia, Ereshkigal, la diosa de la muerte, se casa con Nergal, el señor de la guerra y la pestilencia. Esto nos advierte de cómo la guerra y la muerte se benefician el uno del otro en nuestra contra. Los conflictos armados traen muerte, podredumbre, hambre y enfermedades, las que solo aumentan la población del inframundo. En la segunda historia, Ishtar, diosa de la fertilidad y la vida, debe compartir a su esposo Dumuzi, quien nos representa a nosotros, con su hermana Ereshkigal, la muerte, recordándonos que nada en esta vida es para siempre y que el hombre está destinado a vivir entre ciclos de vida y muerte, abundancia y escasez, luz y oscuridad. Eso lo dices solo porque no viste lo que yo vi. Te digo, Baltasar, no te burles de los dioses. En estos desiertos habita un ser antiguo y desconocido. Y no me importa lo que me digas, desde ahora sentiré su presencia espiándome y su mirada en la oscuridad cada vez que me encuentre solo. Baltasar no respondió y completamos la jornada en silencio. Él pensando en lo suyo y yo sufriendo los primeros síntomas de la insolación. Tenía el rostro ardiendo y los labios duros y resecos. Al acampar esa noche volví a consumir opio, en parte para suavizar las molestias del viaje y en parte por vicio, pero sobre todo porque, a pesar del tremendo temor que me causaba, yo quería volver a ver a la diosa. Pero la visión que me regaló la agria goma fue muy distinta de lo que yo esperaba. Al dirigirme a la tienda para dormir, fuera de ella había un hombre del velo, pero este no era uno de los hombres de Amecrán. Su ropa y su velo no eran azules, sino que absolutamente negros. Él abrió el toldo de la tienda indicándome que debía entrar. Tenía miedo, pero de todas formas obedecí. Al centro de la tienda había una gran caja de madera cerrada. ¿Qué hay dentro?, pregunté sin voltear a ver al hombre detrás de mí. Una voz femenina me habló al oído. Tus ilusiones, me dijo. No quería hacerlo, pero abrí la tapa de la caja. Dentro estaba el cadáver de una mujer que flotaba hacia abajo, sobre un verdadero charco de sangre. El hombre de negro se me acercó y me indicó que diera vuelta al cuerpo. Tomé una esquina de su ropa fría y empapada y giré a la mujer. Su pelo ensangrentado cubría gran parte de la cara, pero lo que alcancé a ver no me dejó dudas. Se trataba de Mariam. El hombre habló con voz de mujer y dijo: ahora su sangre está en tus manos. Has quedado maldito. Miré mis manos y estaban empapadas en sangre. Traté de limpiarla varias veces con mi ropa, pero la sangre volvía a brotar. Grité y mientras lo hacía pasé del mundo de los sueños a la realidad. Estaba recostado en la tienda, traté de levantarme, pero no me podía mover. Un gran peso en mi pecho me lo impedía. Levanté la cabeza y vi cómo una enorme serpiente negra, tan gruesa como la pierna de un hombre, me envolvía y comenzaba a apretar mi cuerpo. El hombre del velo negro apareció a mi lado y se abalanzó sobre mí con una gran ira. Me tomó del pelo y alzó un machete para cortar mi cabeza. Grité nuevamente y el hombre poco a poco se transformó en Baltasar, quien luchaba conmigo para despertarme. Yo estaba empapado en sudor y temblaba de frío y temor. Mi amigo me secó, me cambió la ropa que traía puesta y me hidrató lentamente con una esponja. Luego me consiguió un par de esclavas para que yacieran conmigo y me dieran calor. Me dijo que debía dejar de fumar opio, si no lo hacía la amapola y el desierto me iban a consumir. Luego me contó historias y leyendas. Su voz grave y su hablar pausado lograron relajarme y finalmente me dormí. Después de ese día no volví a consumir opio, al menos hasta que llegamos a Babilonia. Por las noches Amek me proporcionaba aceite quemado, de ese que queda después de freír las comidas, y con este lograba disminuir las molestias en mi cara y mis manos producto de los embates del sol. Además me dio pequeñas ramitas de un arbusto que cuando las muerdes comienzas a salivar mucho, así es que cuando sientes sed, estas pequeñas ramas te ayudan a eliminar la sequedad en tu boca y consumes menos agua. Jailal me dio un pan de sal para que lo lamiera durante el viaje, así perdería menos humedad al orinar menos, y tampoco tendría que bajarme de mi camello, que era lo que yo había estado haciendo 2 o 3 veces al día para esto. Idir me regaló un velo blanco para mi cara y otro para enrollarlo sobre mi cabeza. Durante la mañana mojaba ambos trapos con agua y esto me mantenía fresco durante un buen rato, aunque para los demás era solo un desperdicio del vital líquido. Todo esto ayudó para que mi viaje fuera más soportable de lo que había sido hasta ahora.
No volví a hablar de cosas oscuras con Baltasar y este me contaba historias tradicionales de Babilonia para mantenerme distraído y a la vez motivado en llegar allá. Me contó, por ejemplo, la historia de Semiramis, la reina fundadora de la ciudad. Esta historia se la habría relatado a él un escriba de Sicilia, llamado Diodoro. Resulta que en un lago de Siria, cercano a Naftalón, habitaba una náyade, es decir, una ninfa de agua dulce, mitad mujer y mitad pez. Afrodita, la diosa del amor, se enemistó con ella, ya que Derceto, así se llamaba la náyade, se había negado al amor de un muchacho llamado Caistro, quien según algunos era hijo de Aquiles y una amazona llamada Pentesilea. Hecho inaceptable sobre todo para una ninfa que se supone debe ser una criatura siempre dispuesta y de buen ánimo para los vicios del amor. Afrodita como castigo infundió en Derceto un gran pero momentáneo amor por Caistro. Ambos se amaron fugaz y encendidamente. Producto de esto, Derceto quedó preñada y esta, liberada ya del influjo de Afrodita, entró en cólera y mató a Caistro. Luego esperó y dio a luz a una niña, la que dejó abandonada a la orilla del lago. Se dice que unas palomas se conmovieron con el llanto de la niña y robaron comida a unos pastores para ella. Los pastores, asombrados por el comportamiento inusual de las palomas, las siguieron y encontraron a la niña, a la que bautizaron como Semíramis, que quiere decir la que viene de las palomas. Los hombres la dejaron en la casa de una mujer llamada Simia. Otros dicen que era un pastor llamado Simas. Como sea, un día Nimrod, el rey de la región, envió a uno de sus consejeros llamado Ones a inspeccionar la zona. Este, al ver a Semíramis, quien ya se había convertido en una hermosa joven, se enamoró de ella y la llevó a Nínive, la capital del reino. Allí ella ayudó a progresar a Ones, ya que Semíramis era dotada de una singular inteligencia y siempre aconsejaba a su marido de buena forma. Un día el rey Nimrod decidió ir a conquistar Bactria y Ones fue con él. La campaña de esta guerra fue muy larga y Ones no soportó estar separado de su mujer y la mandó a buscar. Cuando Semíramis llegó donde él, descubrió que el motivo del retraso de la campaña era que ambos ejércitos se encontraban uno frente al otro y que habían llegado a un punto muerto de avance debido a la igualdad de sus fuerzas. La única forma de que el ejército de Nimrod venciera era que éste pudiera rodear el ejército bactriano y así poder atacar su retaguardia. Pero esto era imposible, ya que esta retaguardia estaba resguardada por un acantilado de grandes dimensiones. Semíramis entonces tomó la iniciativa, se vistió con la ropa militar de su esposo y escogió de entre los hombres de Nimrod a los que tuvieran más habilidad para trepar y escalar cerros. No consiguió muchos, pero estos lograron subir el acantilado y atacar por detrás al ejército bactriano. Aunque los hombres de Semíramis eran pocos, estos lograron provocar un caos, el que fue aprovechado por el rey Nimrod para conseguir desequilibrar la batalla en favor de él. Luego de la victoria, el rey pidió conocer a Semíramis. De inmediato se enamoró de ella y le pidió a Ones que se la cediera. A cambio, él le entregaría a su propia hija. Semíramis no rechazó la respuesta, en parte porque había sido cautivada por el rey y en parte porque Ones no había sabido mantener el amor de su mujer. Se había dedicado al vicio y a los excesos, aprovechando la buena fortuna que había conseguido producto de los consejos de su esposa. Pero Ones no tomó de la misma manera la propuesta del rey y se opuso, sobre todo cuando conoció a la hija de Nimrod. Los pocos que la habían conocido decían de ella que su aspecto era monstruoso y que en vez de hablar emitía horrorosos aullidos y gemidos. El rey exigió a Ones que cumpliera con lo que le había pedido, sino él lo mandaría a apresar y le sacaría los ojos. Pero Ones se negó una vez más. Entonces el rey mandó a su guardia por él, pero Ones prefirió suicidarse antes de enfrentar su castigo. Nimrod entonces pudo tomar la mano de Semíramis y ambos gobernaron y tuvieron un hijo que bautizaron como Nimias. Cuando tenía 13 años, el rey falleció y sus hombres nombraron a su hijo como su sucesor. Semíramis sabía que Nimias aún no estaba preparado para el cargo y que los hombres más ambiciosos de Asiria aprovecharían esto, conspirarían contra él y lo matarían. Semíramis decidió entonces esconder a su hijo y lo encerró. Aprovechando que el rey no estaba en guerra, ella se disfrazó con el uniforme de Nimias y se hizo pasar por él. Cuando la batalla terminó en victoria para los asirios, Semíramis se despojó de su ropa militar y le mostró a todos quién realmente era. Desde ese momento fue nombrada reina de Asiria. Esto ocurrió hace 2000 años y su grandeza eclipsó a todos los reyes anteriores.
La reina se dedicó entonces a recorrer su imperio, no solo mejoraba las ciudades por donde pasaba, sino que además las embellecía. Abrió caminos, por lo cual incluso socavó algunos montes en Nínive, la capital. Construyó una gran tumba para su esposo Nemrod, pero ella deseaba construir otra capital. Fue así que fundó Babilonia, la cual ya existía, pero en vez de una ciudad era más bien un poblado amurallado. A ella se le ocurrió construir a ambos lados del río Éufrates, así pasaría por el medio de la ciudad. Para conectar ambos sectores construyó un enorme puente que además contaba con palacios y templos a ambos lados, y por si fuera poco, estos quedaron conectados por túneles secretos que pasaban por debajo del río. Delimitó la ciudad construyendo un muro que opacaría al de Nínive, del cual se decía exageradamente que un hombre a pie tardaría 3 días en recorrerlo. El muro de Babilonia tendría entonces 100 estadios de circunferencia, protegido además por 350 torres de 20 pies de altura, doblando así a los de Nínive. Pero lo más asombroso que Semiramis hizo en Babilonia no fueron los muros, ni los templos, ni los palacios, sino los jardines con los que ornamentó algunos de estos, logrando recrear verdaderos oasis naturales con palmeras y árboles frutales en terrazas, aunque otras historias le conceden la construcción de estos jardines al rey Nabucodonosor y otras a Sofía, reina de los caldeos. Lo más probable es que todos hayan aportado en algo, así también como la posterior creación de nuevos muros para extender la ciudad. Por eso Babilonia es una sucesión de murallas y portales, 7 en total. Semiramis no se conformó solo con fundar su capital, también mandó construir muchas otras ciudades a lo largo de los márgenes del Tigris y el Éufrates. Junto con esto también se dedicó a la guerra y a la conquista, la primera de ellas contra los medos, luego los árabes, los cananeos y finalmente llegó a Egipto. En este país visitó el oasis de Siwa, el mismo que visitó el gran Alejandro más de 1700 años después, y allí consultó al oráculo de Amón. Este le dijo algo muy similar a lo que le diría posteriormente a Alejandro. Semiramis, al igual que él, pactó con el oráculo el poder ser invencible en la guerra. El oráculo respondió que esto no era ningún problema, mientras ella estuviera constantemente en campaña, pero si se arrepentía del pacto y dejaba de conquistar, entonces en ese momento moriría, y lo haría además en manos de su propio hijo. Semiramis aceptó el trato confiada en que de alguna manera podría evadir el oscuro augurio y continuó conquistando hacia el sur. Cuando llegó al país de los rostros quemados, devolvió sus pasos y continuó ampliando su imperio hasta el Asia, tal como lo hiciera después Alejandro, y al igual que él, fue herida en una batalla en el Valle del Indo. Obligada a volver a Babilonia, igual que Alejandro, allí se enteró de una conspiración liderada por su hijo. Comprendiendo que el oscuro final trazado por el ser viviente de Siwa estaba siendo cumplido, decidió suicidarse antes de tener que sufrir el infame final a manos de su vástago. Al momento de morir, la reina se convirtió en paloma y ascendió a los cielos, elevada a la calidad de diosa. Por eso hoy día se le recuerda de esa forma, para honrar su santo espíritu. Este relato de Baltasar me hizo pensar en varios asuntos, pero lo que más llamó mi atención fue el hecho de que el oráculo de Amón fuera tan antiguo. Recordé la vez en que el sumo sacerdote Saiwás le dijera a mi madre que yo jamás sería faraón mientras no me presentara en ese lugar. Me alegro de que mi madre no hubiera cedido a las intenciones de este hombre, ya que me queda claro que el dios Amón, o lo que sea que vive allí, solo utiliza a los grandes conquistadores para tratar, al parecer, de someter no solo el mundo conocido, sino además las tierras de Asia y más allá. Pero eso, aparte de ser imposible hasta ahora, también es un gran engaño, en donde el conquistador perece si deja de intentarlo. Me pregunto, ¿por qué un dios necesitaría a un ser humano para que conquiste y expanda su influencia por él? Me vi tentado a preguntárselo a Baltasar, pero no quise entrar en una larga discusión mística con él. El desierto va cambiando poco a poco, las piedras rojas y amarillentas van dando paso a la cada vez más fina arena, y con estas llegan por supuesto las tormentas de arena. Soportamos los embates de varias de estas al día, pero ninguna tiene la fuerza como para convencer al Madugu de detener la marcha. Todos continúan su triste caminata con la cabeza gacha. Si para ellos la situación es molesta, para mí se vuelve desesperadamente incómoda e insoportable. A pesar de que tapo completamente mi cara y mi cabeza, la arena más fina se cuela de todas formas por la ropa. El cuerpo me pica, los ojos me arden y me cruje la boca. La piel se me reseca y resquebraja.
He perdido peso, lo sé por el ancho de mis brazos, y el semblante se me ha oscurecido. Poco a poco comienzo a parecerme a los hombres del velo. Incluso mis movimientos son más lentos, por lo que hasta el caminar comienzo a adoptar sus formas y posturas. Durante la noche le digo a Baltasar que me diga algo del hombre que vamos a contactar en Babilonia. Él se muestra incómodo al tratar de responder, por lo que le digo que hable libremente. Me dice que el hombre se llama Gilel y que es un escriba fariseo. ¿Un judío? Dime, ¿y podemos confiar en él? ¿Cómo sé que no me va a delatar a Herodes? No lo hará, lo sé porque lo conozco bien. Además, es leal al trono de los Asmoneos, del cual desciende Mariam. De hecho, él acogió a su abuelo Hircano cuando su rival Antígono le mutiló las orejas para que no pudiera ejercer más el título de sumo sacerdote, ya que no se permite que un mutilado practique el sacerdocio en Israel. Por ende, tampoco podría ocupar el trono nuevamente, ya que los Asmoneos eran reyes y sumos sacerdotes al mismo tiempo. Después de que Herodes ganara la guerra civil y ejecutara a Antígono, mandó a buscar a Hircano desde Babilonia, prometiéndole que nada le pasaría, recordándole que tanto él como su padre habían trabajado lealmente para él cuando éste ocupaba el trono. Hircano no confiaba en él, ya que Herodes se había autoproclamado rey y el anciano estaba seguro de que éste lo mataría para evitar una posible amenaza de su ilegal trono. Herodes respondió que no temiera, ya que él confiaba en el aspecto calmado y gentil de Hircano. En efecto, el abuelo de Mariam era un buen hombre y contaba con estas características. Y Herodes por su parte confiaba en él, por lo que no tenía motivos para eliminarlo. Hircano finalmente dejó Babilonia y volvió a Jerusalén. Herodes lo acogió en un principio con gran entusiasmo y estima. Pero esto duró poco. Rápidamente llegaron a sus oídos falsos comentarios acerca del pobre Hircano queriendo derrocar al nuevo rey. Esto estaba muy lejos de la realidad, pero Herodes no pudo con la duda y lo envenenó en secreto. Como verá, señor, Hillel, que era leal a Hircano, no delatará a alguien que sea enemigo de Herodes, y conociéndolo como es, tampoco delataría ni le negaría ayuda a alguien que fuera amigo de Herodes. Hillel es uno de los hombres más justos y correctos que he conocido. No desconfíe de él por ser judío. Además, hasta donde sé, en estos momentos está abocado a escribir el Talmud, o sea, el código de ley divino hebreo, ya que hasta ahora solo se transmite oralmente, y esto crea infinidad de malentendidos entre los judíos. Ocupa toda su energía y su tiempo en esto, y no se preocupa por intervenir o tomar parte en asuntos políticos. Cuéntame algo que me describa su esencia. Baltasar pensó un rato y me dijo, le puedo decir que sus padres, a pesar de haber vivido siempre en Babilonia, son descendientes del rey David, algo muy importante para los hebreos, ya que técnicamente un descendiente de David puede convertirse en aspirante al trono según las circunstancias políticas. Hace algún tiempo la familia de este hombre empobreció y sus padres no tenían dinero para pagar sus estudios. Hillel viajó de todas formas a la escuela babilónica, vivió solo y como no podía pagar el derecho de estar en clase, se subía hasta el techo de la escuela y poniendo su oído sobre él, escuchaba en secreto las lecciones que el rabino daba. Un día de mucho frío nevó y el joven Hillel no soportó y se desmayó producto del frío y la mala alimentación. Los alumnos se dieron cuenta de que algo tapaba la entrada de luz y al ir a ver qué era, encontraron a Hillel desmayado y agónico. Entonces lo entraron y lo ayudaron, mientras que el rabí desde ese día permitió que tomara clases junto a los demás. En otra ocasión un muchacho se acercó a él diciéndole que se iba a casar. La angustia del chico era que, como es costumbre entre los judíos, él no conocía a su novia, ya que sus padres la habían elegido para él, y no sabía qué hacer si ésta fuera fea, y en el día del matrimonio le preguntara si la encontraba bonita. El muchacho había escuchado que otro sabio rabino, Shammai, ante la misma pregunta dijo que siempre se debía responder con la verdad, pero esto, aunque fuera lo correcto, provocaría un mal comienzo en el matrimonio de cualquier pareja. Hillel le dijo al muchacho que si su novia le preguntaba esto, independientemente de la apariencia de ésta, le respondiera que en el día de su matrimonio todas las novias son hermosas. Me reí de la historia de Baltasar, pero este había conseguido lo que quería. Mi preocupación hacia este hombre había disminuido. Entonces le pregunté a Baltasar acerca del trabajo de este señor. Quería que me explicara los asuntos relacionados con el Talmud y así poder entender mejor a los judíos, el pueblo de Mariam. Baltasar me respondió con un complicado historial de leyes escritas y orales que definían las vidas de los judíos desde lo grueso hasta lo mínimo. Mientras Baltasar hablaba, el asunto se complicó tanto que tuve que detenerlo. Le dije, no te esfuerces más con este asunto. Cuando lleguemos a Babilonia, si este Hillel que tú conoces es tan sabio, sabrá resumirme la cuestión de mejor manera. Quién sabe, tal vez consiga que me vuelva judío, le dije riéndome y me fui a descansar.
Durante la mañana despertamos con una extraña conmoción en el campamento. Al ir a ver qué era, nos enteramos con Baltasar de que por la noche alguien, en un estúpido descuido, dejó restos de comida sobre las hierbas de agua. Esto provocó que algunas ratas las mordisquearan y derramaran su contenido. Las ratas del desierto rara vez consumen agua, pero las hierbas estaban tan impregnadas con bula que éstas encontraron irresistible morder las grandes bolsas de cuero. Consultamos con Jailal qué tan grave era el daño y contestó que con seguridad no llegaríamos a Babilonia con la cantidad de agua que nos quedaba. Preguntamos por el responsable del hecho, pero nadie nos supo dar una respuesta. Lo más seguro es que hayan sido los niños, ya que la forma en que untaron la bula en las hierbas solo podía ser producto de un juego infantil. Como fuera, el daño ya estaba hecho. Inútil sería ahora una acción de disciplina. Debíamos concentrarnos en buscar una solución. Jailal nos dice que delante nuestro no hay más agua hasta llegar al mismo río Éufrates. Antes de eso, nada, solo arena y piedras. Para encontrar algún oasis deberíamos desviarnos hacia el norte e intentar encontrar algún sendero carabinero que nos guiara a alguna de las 3 fuentes de agua que Jailal sabía que existían en esta región. Según Jailal, y de acuerdo con lo andado, una de estas ya debía haber quedado atrás, y la segunda también, o posiblemente no. La verdad es que el Madugú no estaba seguro. Tal vez si viajábamos hacia el norte 2 o 3 jornadas nos encontraríamos con esta fuente de agua, pero si no la veíamos y la pasábamos por alto, andaríamos muchos días sin rumbo antes de encontrar lo que necesitábamos, o tal vez nunca lo conseguiríamos. Podríamos volver a Azuada, pero decidimos arriesgarnos y marchar durante 2 jornadas hacia el norte para ver qué encontrábamos. Al finalizar el segundo día no hubo novedades, ningún rastro de alguna ruta caravanera y menos de algún oasis. Las opiniones se dividieron fuertemente entre devolvernos o seguir marchando al norte un par de jornadas más. Alguien propuso la idea de formar un grupo que inspeccionara la zona por la noche, pero la idea se desechó por ser muy alto el riesgo de que este grupo se extraviara. Entonces no solamente su esfuerzo sería en vano, sino que además perderíamos tiempo buscándolos. Idir se había ofrecido de manera entusiasta para esto, pero Amek lo contuvo de inmediato. Finalmente se decidió que lo más prudente sería retornar a Azuada por la mañana. Lo último que se acordó fue dejar guardias para proteger los cueros de agua, ya que al vernos en la necesidad de racionarla podíamos sufrir robos nocturnos, sobre todo de parte de las madres, quienes eran las que más imploraban por esta para sus hijos. Durante la mañana, Titrit y Amek nos informaron que Idir había desaparecido y que no podíamos iniciar la marcha hasta encontrarlo. Jailal se ofreció a seguir sus huellas junto a 2 de sus mejores hombres. Baltasar me recordó que podíamos esperar a lo sumo un solo día por el joven, si no arriesgaríamos el destino de la caravana completa. Jailal partió con paso seguro junto a sus hombres, al menos contábamos con un buen grupo para encontrar al muchacho. A medida que avanzaba el día, fue la propia pareja la que nos propuso que lo mejor era que la caravana partiera sin ellos si el Madugú volvía solo. Ellos se quedarían a esperar a su hijo el tiempo que fuera necesario. La tensión crecía dentro de todo el grupo, pero nadie se atrevía a discutir ni decir nada, solo sus duras miradas expresaban lo que sentían. Titrit ayudaba a las mujeres con los niños para distraerse, pero Amek simplemente se quedó sentado, mirando en dirección de donde se había ido Jailal. No se movió ni consumió agua ni comida en todo el día. Solo estaba ahí de cuclilla esperando. El sol se alejó y cayó sobre el horizonte. Amek lo contemplaba inexpresivo. Poco a poco unos pequeños gestos de sus ojos y una leve inclinación de su cabeza indicaron que algo llamaba su atención. Unas pequeñas manchas en el disco solar despertaron en él sus sentidos. Las pequeñas manchas fueron alargándose y ahora serpenteaban, producto del calor de la arena. No cabía duda, el Madugú y sus hombres regresaban, pero lo hacían con Idir. 1, 2, 3 figuras, no se podía contar más. El pecho de Amek se agitaba violentamente, demostrando toda la angustia que su rostro oculto no podía expresar. Alguien gritó dando aviso del regreso de los hombres. Titrit corrió y se detuvo al lado de su esposo. Su rostro escrutaba impaciente el horizonte, contaba las figuras que venían, pero también contó 3. Su cara, iluminada por la anaranjada luz de la tarde, se mantuvo en un gesto de desesperación. Amek, sin dejar de mirar hacia adelante, se puso en pie y comenzó a caminar, y luego a trotar pausadamente. Titrit se dio cuenta entonces. Idir caminaba detrás de uno de los hombres de Jailal, por eso solo se veían 3 siluetas. La alegría se apoderó de todo el clan. Todos los que pudieron corrieron a encontrar a los hombres. Las mujeres batieron sus lenguas en señal de triunfo. Amek abrazó a su hijo, quien exhibía una blanca y hermosa sonrisa. Luego fue el turno de Titrit, quien alternaba abrazos, pellizcos, retos y besos. Esa noche los cantos volvieron al campamento. Jailal había traído de vuelta al muchacho, pero además traía consigo buenas noticias.
Durante la noche, Idir había encontrado el sendero de las caravanas. Entusiasmado, lo siguió hasta encontrar el oasis que esperábamos. Durante la mañana inició el camino de vuelta, pero se extravió al apartarse del sendero antes de lo indicado. Trató de corregir el rumbo, pero lo que en realidad consiguió fue errarlo más. Por suerte, Jailal pudo seguir sus huellas, las que, en trance de cazador, se les presentaron claras y brillantes como si de luceros caídos se tratara. Al día siguiente alcanzamos el oasis de Rutba, la última fuente de agua en el desierto hasta llegar al Éufrates. El pequeño poblado estaba cruzado por un curso seco e incluso existía un puente sobre este que unía ambos lados del pueblo, aunque ahora no corría agua, pero después de la primera lluvia su curso toma vida por algunas semanas. Pero este año esto aún no había ocurrido, a pesar de que nos encontrábamos a finales del otoño. Las nubes estacionales solo daban algo de sombra, pero nada más. Aún así, el oasis estaba bien preparado para recibirnos. Sus pozos contaban con bastante agua y sus tamaras nos proporcionaban la sombra que necesitábamos para descansar, remendar las hierbas dañadas y disfrutar algo de paz en el desierto, antes de continuar el camino. Este oasis era un punto obligatorio de las caravanas, así que nuestra presencia no llamó la atención. Esa noche Amek felicitó a su hijo por su sacrificio y entrega hacia la caravana, pero le dijo que aún así debía castigarlo por su desobediencia y lo relegó de su función. Le dijo que durante el resto del trayecto viajaría al final de la fila, cuidando que ninguno de los niños o alguna mujer quedara rezagada y se extraviara. Idir aceptó su castigo de buena forma, ya que con su actuar había demostrado ser un hombre y estaba orgulloso de ello. Luego Amek le ordenó que fuera a descansar, ya que necesitaba reponerse de su esforzada acción. Le propuse a Amek que llegando a Babilonia adelantara la ceremonia de la puesta del velo de Idir, ya que el muchacho se había ganado el derecho de que ahora en adelante lo trataran como un hombre y no como un niño. Idir se lo merecía y yo podría ayudarlo con todo lo que le hiciera falta. Amekran se molestó con mi propuesta y me dijo que no era apropiado premiar la torpeza de un joven. Me recordó que había sido la paciencia y madura labor de Jailal lo que finalmente había salvado la situación. Idir solo se comportó impulsivamente, y eso es inaceptable para la supervivencia en una caravana. Finalmente me agradeció mi ofrecimiento de ayuda, pero dijo que un padre no sería un buen padre si no pudiera darle a su hijo la riqueza suficiente para poder poner su velo azul. Dicho esto, el asunto quedó cerrado. Por la mañana partimos después del alba, como siempre. El ánimo era bueno y si avanzábamos sin contratiempo estaríamos en una semana en Babilonia. El paisaje era distinto, más rocoso que en el sur, y el horizonte se cortaba con esporádicas lomas y cerros, los cuales, para rodearlos, a veces se debía cruzar por estrechos pasadizos. Amek aceptó que yo llevara la rienda de mi camello en ausencia de la compañía de Idir. Al cruzar uno de los angostos pasos entre cerros, tuve una extraña sensación al avanzar por debajo de un cercano terraplén, algo como una presencia que me observaba. Recordé a Ereshkigal, la diosa despechada, y un escalofrío recorrió mi espalda. Recuperé mi calma al terminar de pasar por el lugar. Detrás de mí aún quedaba media caravana de niños y mujeres. De pronto, unos gritos me alertaron de que algo ocurría detrás de nosotros. Al voltear, la escena que vi era tan irreal que pensé por un momento que alucinaba. A lo lejos, un poco más allá del final de la caravana, un león arrastraba por el cuello el cuerpo inerte de Idir. Mientras el animal huía con él, otros dos leones amenazaban a las mujeres que valientemente intentaban hacer algo por el muchacho. Sin pensarlo, golpeé las ancas de mi camello lo más fuerte que pude y este corrió hacia donde todo ocurría. El absurdo cuadro lentamente se iba agrandando en mis ojos. Instintivamente rodeé al animal, bajé del camello y corrí lo más rápido que pude. Di un salto e introduje la espada que Amek me había regalado en el lomo de la fiera. Esta soltó el cuerpo de Idir y huyó unos metros hacia adelante impulsada por el dolor. Luego se volteó y con ardiente ira en sus ojos se lanzó sobre mí. Una flecha se incrustó en su cuarto trasero y la hizo trastabillar. Rugiendo de ira y dolor, el animal se arrastró con sus patas delanteras, casi agónico y vomitando sangre, pero insistiendo en atacarme. Otra flecha de Baltasar lo remató. Titrit sostenía el cuerpo de Idir y entre angustiosos llantos trataba de mantener la cabeza de su hijo en su lugar. Los guardias remataban a los acompañantes del verdugo, el que agonizaba sobre la arena. Amek llegó corriendo al lado de su hijo. Se puso de rodillas, se arrancó el velo de su cara y se puso a comer arena y echársela también en la cabeza. Baltasar me tomó un brazo y me obligó a sentarme. «Tenga calma, señor», me decía mientras me rasgaba la ropa y me comenzaba a vendar el costado.
Solo en ese momento me di cuenta de que tenía una herida abierta en mi cintura. Un gran colgajo de piel revelaba mi carne interna y una buena cantidad de sangre brotaba de ella. Todo comenzó a nublarse y antes de perder el sentido, escuché en mi cabeza la voz de la oscura diosa que me decía: estoy satisfecha, has pagado tu tributo. ليمون بارع يا اخوان نشيلوا الجلالة، ليمون بارع سبحان الله وتعالى، ليمون بارع يا اخوان نشيلوا الجلالة، ليمون بارع سبحان الله وتعالى.
ودا ومششو ورا مزلج مترهني ودا ومششو ورا مزلج مترهني تقيم الهين إما غدرهني تقيم الهين إما غدرهني